Tras chocar con el tren, ve el cielo y descubre el secreto oculto de la existencia en la SM. Lucas nunca imaginó que unos segundos podían cambiarlo todo. Un crujido grave, el silbido desesperado del tren, el golpe que le arrancó del mundo conocido para lanzarlo hacia un túnel de luz cegadora. Sus ojos, abiertos como nevera vacía, vieron cómo la realidad estallaba en 1000 fragmentos luminosos. No era un accidente común, era un portal. El sonido del metal retorciéndose aún vibraba en sus oídos. Pero de repente, ese ruido se disolvió en un silencio absoluto e inquietante. Lucas flotaba, sin peso, atravesando un cielo hecho de fuego azul y nubes que brillaban como cristales rotos. Sentía cómo su corazón se detenía y explotaba. Al mismo tiempo, no había dolor, solo una opresiva mezcla de miedo y asombro. Entonces apareció una figura envuelta en sombras, con ojos llenos de fuego y tristeza. «Soy tú», susurró con voz de eco, «el que guardas debajo de la piel, el que escondiste con mentiras y miedo». Lucas quiso retroceder, pero su cuerpo no respondió. El verdadero yo, negro y puro, le miraba sin piedad, hurgando entre recuerdos rotos, culpas enterradas bajo años de silencio. Más allá de esa figura apareció un paisaje imposible, deslumbrante. Toda la existencia se revelaba en destellos, el amor como un río eterno y caliente, que nunca se seca ni consume, la verdad oculta detrás de cada lágrima derramada y cada risa robada. Lucas sintió la pureza del sentimiento más profundo, pero también el peso insoportable de las decisiones que lo habían alejado de ese amor genuino. Y luego, justo cuando iba a caer en la luz infinita, una sombra fría lo jaló de vuelta. Su cuerpo estaba tirado junto a las vías del tren, cubierto de sangre y tierra. Los gritos llegaron desesperados, el caos explotó alrededor. Alguien agarró su mano, la voz de su madre quebrada y la mirada de su hermano, ahora extraña, dura, tensa. Despertó en un hospital gris, rodeado de máquinas que pitaban sin pausa. Una agonía distinta a la de la piel rota. Su ausencia había dejado un vacío oscuro entre él y su hermano. Las pocas visitas estaban cargadas de silencios cortantes, miradas de desconfianza. Su hermano, antes aliado inseparable, ahora se había convertido en un muro, una barrera que retaba cada intento de reconciliación. Pero el tiempo no estaba de su lado. Un secreto enterrado en polvo y mentiras familiares estaba a punto de salir a la luz, una bomba que podía derribar todas las paredes o acabar de hundirlos. Lucas sabía que la redención exigía más fuerza que el dolor. Exigía enfrentar esas verdades que tanto temía. Una tarde, solo en su cuarto, tomó una fotografía amarillenta de la familia, con risas congeladas en el papel. Frente al espejo, sus ojos buscaban respuesta. ¿Podía el amor realmente sanar heridas tan profundas? ¿O terminaría atrapado en ese ciclo ácido de miedo y arrepentimiento que ya lo había matado una vez? El reflejo le devolvió una pregunta sin respuesta, la misma que agitaba su pecho con una mezcla de terror y esperanza. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas miró a su reflejo, pero lo que vio no era solo su cara.
Era el eco de una vida entera, llena de mentiras y secretos. El nudo en su pecho se apretó un poco más. La fotografía temblaba en su mano, como si el papel estuviera tan afectado por su angustia como él mismo. De repente, un golpe sordo en la puerta lo sacó de su trance. Era su hermano, Daniel. «Lucas, tengo que entrar», dijo, aunque el tono de su voz sonaba más como una súplica que como una orden. Lucas sintió cómo la tensión aumentaba. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, intentando mantener la calma. Daniel abrió la puerta lentamente. Sus ojos tenían un destello de miedo, como si estuviera a punto de revelar algo que podría destruirlos. Lucas lo sintió. Algo estaba mal. «Necesitamos hablar», dijo Daniel, y la gravedad de sus palabras hizo que el aire en la habitación se volviera espeso. «Dime qué pasa», respondió Lucas, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No tengo mucho tiempo. Hay cosas que no te he dicho, cosas que nuestra madre nunca me dejó compartir contigo». El rostro de Daniel se tornó pálido. Sus manos temblaban visiblemente. Lo de esa noche, lo que ocurrió, no fue un accidente. Lucas sintió que el giro del relato lo golpeaba como una ola. Su mente se asaltó de recuerdos, pero lo que vino a continuación lo dejó helado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el tono ahora desesperado. Daniel retrocedió un paso, como si él mismo estuviera asustado de lo que estaba a punto de revelar. «Estuve en la estación, en el tren que chocó. Llamé a mamá justo antes. Fue ella quien te llevó allí. Lucas, la verdad es que siempre hubo algo entre nosotros. Un secreto oscuro. Papá no es quien dices que es. No sé si él es siquiera nuestro padre». El aire se cortó. Lucas sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Qué significaba eso? Los recuerdos de su infancia comenzaron a arrastrarse. Imágenes de risas y juegos, mezclándose con sombras de traición y confusión. «No, eso no puede ser. Es una locura», murmuró, incapaz de procesar la enormidad de lo que su hermano había revelado. «No lo es. Yo también lo supe después de todo». La voz de Daniel se quebró. «Hay un motivo por el cual mamá nos mantuvo separados después del accidente. Un motivo para que no supieras la verdad». Un silencio profundo llenó la habitación. Lucas sintió un frío que le recorría el cuerpo. «¿Y qué pasó con el coche?», musitó, cada palabra un esfuerzo palpable. «Cuando la policía vino a casa, ¿por qué nunca dijeron que estaba cerca? Porque no quería que supieras. Hice un pacto, Lucas. Si hubiera salido, habría terminado como tú. Pero eso no es todo. Al lado de la vía, había más que solo una colisión. Alguien estaba detrás de esto». Las palabras de su hermano retumbaban en su cabeza. En un instante, todo cambió. Cada pequeño fragmento de su existencia se convirtió en un laberinto lleno de mentiras. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», le preguntó, sintiéndose atrapado entre la ira y la confusión. «Porque temía perderte. Pero ahora debemos descubrir lo que realmente pasó y quién es el culpable». En ese momento un sonido estrepitoso como un estallido resonó en el pasillo. Ambos hermanos se miraron, paralizados. La puerta se abrió de golpe, y la figura de su madre apareció, con los ojos desorbitados y la voz temblorosa. «No, no deberían haber hablado», gritó, y la mirada en su rostro estaba cargada de miedo y desesperación. Lucas sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estaba pasando? La verdad se acercaba, y el secreto no podía permanecer oculto por más tiempo. Todo lo que pensaba saber sobre su vida estaba a punto de desmoronarse, y en ese instante, con su madre entre ellos, el mundo de Lucas se consumió en un caos que nunca podría haber anticipado. ¿Qué más ocultaban? ¿Qué decisiones del pasado estallarían en su presente
¿Y quiénes pagarían el precio de ese oscuro secreto? Lucas sintió que el aire se le escapaba mientras su madre se interponía entre él y Daniel. La tensión era una cuerda al borde de romperse. Las palabras atoradas en su garganta parecían flotar, esperando a que alguien diera el primer paso. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Lucas, sin poder ocultar el temblor en su voz. «No deberían haber hablado», gritó su madre, su rostro pálido y los ojos llenos de un pánico que dejó claro que algo estaba terriblemente mal. Se acercó un paso, como si intentando absorber la energía que había en la habitación. «Todo lo que crees saber, todo, no es real». Lucas frunció el ceño. La confusión lo envolvía como una niebla densa. «¿Qué quieres decir?». Su voz apenas fue un susurro. «La verdad es tan oscura que no puedo dejar que descubran lo que en realidad ocurrió». La desesperación en su voz la hacía temblar. Lucas miró a su hermano, que ahora se encontraba con el rostro desencajado, como si cada palabra de su madre fuera un golpe demoledor. «Dímela». «¿Verdad? ¡Ya!», gritó Daniel, apretando los puños, y entonces se dio cuenta. No solo su madre temía el pasado, ella había sido parte de ello. «No puedo, no bebo», se cubrió los ojos con las manos, como si ese gesto pudiera bloquear lo que estaba a punto de estallar. Entonces, un estruendo rompiendo a la madre en medio de su discurso. Alguien gritó desde el pasillo. La puerta se abrió de golpe, pero no era cualquier persona. Era un oficial de policía, con una expresión sombría, arrastrando detrás de él a un hombre encadenado. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. «Señora, necesitamos hablar», dijo el oficial, su voz profunda y autoritaria. La tensión en la habitación se transformó en un silencio helado. Lucas, sin entender, miró a la figura encadenada. Su corazón se detuvo. Era un hombre que había estado en su vida, un rostro familiar. Era su padre. «¿Papá?», murmuró Lucas, jejeando un poco hacia atrás. La expresión de su padre no era de calma, era de terror. «Lucas», su padre comenzó, pero el oficial lo interrumpió. «No tiene tiempo. El accidente del tren no fue solo un accidente. Hay pruebas que lo vinculan a él. Y usted, señora», miró a su madre, «tiene mucho de qué responder». Lucas sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre, implicado en algo oscuro, su madre atrapada en una red de secretos. La sala parecía estrecharse mientras la verdad se formaba, una tormenta arrasadora en sus corazones. La policía sacó un documento, un informe que pasó al padre. Lucas lo tomó entre sus manos temblorosas. La tinta parecía manchar su historia familiar. Leyó en voz alta, cada palabra un puñetazo en su estómago. Conexión con una red criminal, involucramiento en el accidente, o sea, un acto premeditado. De repente el tiempo se detuvo. Su madre gritó, los ojos llenos de horror. «No, no puede ser». Se revolvió, como si la verdad fuera un veneno. «Mamá, ¿qué significa esto?», Lucas preguntó, sintiéndose más perdido que nunca. Su padre, el que había representado la seguridad en su vida, ahora era visto como un monstruo. «No, no puedo, por favor». Su madre se arrodilló, y el suelo pareció vibrar con el peso de sus palabras. «Ellos sabían que alguien vendría a buscar la verdad», dijo Daniel, su voz temblando. «¿Qué pasa si somos parte de esto? ¿Qué si hay más de lo que sabemos?». La habitación resonaba con un silencio inquietante. La revelación los había golpeado como un tren. Todo lo que existía se transformaba en un caos. Su familia ya no era solo su familia. Las raíces habían sido envenenadas por secretos, traiciones y traumas. Lucas comprendió que no había vuelta atrás. Se enfrentaba a un futuro donde cada pregunta llevaría a más oscuridad. La mirada de su madre decía que todo estaba a punto de estallar. El desgarrador llanto resonó en su pecho. Y justo en el momento de máxima tensión, alguien decidió entrar. Esa
persona no era conocida. Tenía una mirada intensa y un aire de urgencia. Lucas no podía comprender, pero el hombre tiró una bomba inminente. La verdad los está siguiendo a todos y no se detendrá hasta que estén muertos. La habitación estalló en caos. La figura desconocida, con aire de urgencia, irrumpió en la habitación. Lucas y Daniel intercambiaron miradas, confundidos y aterrorizados, mientras su madre retrocedía, sus ojos reflejando la misma mezcla de temor y desesperación. El hombre, con una chaqueta desgastada y una cicatriz, apuntó con un dedo tembloroso hacia su padre. «Él no es quien ustedes creen que es», gritó casi jadeando. Las palabras se deslizaban como cuchillos afilados en el ambiente, y el silencio se tornó aplastante. De inmediato, Lucas sintió que su estómago se retorcía con cada sílaba. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió más suave de lo que esperaba, una mezcla de incredulidad y miedo. El hombre dio un paso al frente. «Se llama Marcos, pero no es el hombre que ha sido su padre. No para mí, y no para ustedes. Es un criminal que ha estado ocultándose». La respiración de Lucas quedó atrapada en su garganta. Su padre, la figura que siempre había representado la seguridad, ahora era un enigma. Miró a Daniel, que parecía igual de aturdido. La mirada del hombre se endureció. «Tengo pruebas, documentos que demostrarán todo lo que han estado ocultando». «¿Pruebas de qué?», desafió Daniel, el miedo empujando su voz hacia la ira. Pero el hombre no se desanimó. La noche del accidente, él no solo estuvo presente, sino que fue la causa, un encubrimiento. La policía nunca supo la verdad, y yo era uno de los que lo sabía. Me amenazó. Lucas sintió que todo se desmoronaba. «¿Por qué?», preguntó, casi en un susurro. «¿Por qué no dijiste nada antes?». «Porque tenía miedo. Era más fácil vivir en la sombra. Pero lo que me trajo aquí es que alguien más quiere que sepas la verdad, y no se detendrán por nada». La mirada del hombre se oscureció, como si se estuviera cumpliendo una profecía aterradora. El ambiente se cargaba de tensión. La voz de su madre, temblando, rompió el silencio. «No puedes acusarlo sin pruebas». «Es tu padre». Sus ojos estaban llenos de angustia, y el llanto comenzó a asomarse. «¿Tu padre?», gritó el hombre. «¿De verdad piensas que un hombre que arriesga la vida de su familia es un buen padre?». Lucas sintió como si le dieran un puñetazo en el pecho. Pensó en las risas de su infancia, todas las promesas de seguridad quebrándose en 1000 pedazos. «¿Qué pasó esa noche? ¿Qué es lo que encubrieron?». El hombre dio un paso adelante, decidido. «Sentí que tenía que proteger a mi familia, aunque me costara la vida. La mafia, Lucas. Tu padre está metido en algo mucho más grande de lo que imaginas». Un trasfondo atormentador se desplegaba. Unas imágenes comenzaron a aparecer en la mente de Lucas. Sombras en la oscuridad, susurros en la noche, un escalofrío que corría por su espalda cada vez que su padre mencionaba una conexión desconocida. «No», su madre gritó, y su voz quebrada resonó en la habitación. «Marcos ha estado en la mira por mucho tiempo. La verdad no les hará bien». Y justo en ese momento hubo un estruendo a la puerta. La figura de un hombre en ropa de civil, con un aire autoritario, apareció. «Esta conversación ha terminado», dijo, sin mirar a nadie, con un tono de voz que congeló el aire. Lucas sintió que el tiempo se detenía. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en el fondo lo sabía. «Soy de la agencia, y no deberían estar hablando de esto». Su mirada escaneó a cada uno en la habitación. Lo que están a punto de descubrir podría matarlos. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. Una revelación estalló en su mente. ¿Quiénes eran todos estos personajes en su historia? ¿Qué tan lejos se extendería la red de mentiras que lo tenía atrapado? La confusión lo llenó, una mezcla de desesperación y terror. Poco a poco se dio cuenta de algo aún más perturbador. No podía confiar en nadie.
La verdad revoloteaba a su alrededor. ¿Pero qué tan oscuro sería su significado? El caos y la oscuridad se arremolinaban, y Lucas sintió que la única pregunta crucial se hacía más intensa en su corazón. ¿Podrían salir de este laberinto de secretos antes de que fuera demasiado tarde? Nadie estaba a salvo, y el tiempo se agotaba. Mientras el oficial les dirigía una mirada cargada de advertencia, Lucas comprendió que la línea entre familia y traición se había vuelto borrosa. Y en ese instante, todo su mundo se tambaleaba al borde del abismo. Lucas se quedó paralizado, con el corazón palpitando como loco. El oficial, con su actitud autoritaria, llenaba la habitación con una tensión insoportable. No podía procesar lo que estaba pasando. La verdad parecía más distante que nunca, una sombra amenazante que se cernía sobre ellos. ¿Quién eres?, preguntó Lucas, intentando aferrarse a alguna certeza en medio de la confusión. Pero el oficial no le respondió. Estaba más interesado en la figura encadenada al fondo. «Escúchenme, por favor». La mirada del oficial pasaba de un hermano a otro, luego a su madre, y finalmente se detuvo en el rostro de su padre, que se veía más pálido que una hoja. Sus ojos destellaban miedo. «Si él está involucrado, tenemos que actuar rápido», dijo el oficial, alzando la voz. «Los servicios de inteligencia están tras su rastro». «¿Por qué?», Daniel logró preguntar. Su voz se entrecortaba mientras el sudor le corría por la frente. «¿Qué ha hecho?». El hombre, con la chaqueta arrugada, respiró profundo. «Lo que su padre ha hecho no se puede cambiar, pero puede ser la razón por la que todos ustedes estén en peligro». Más allá del caos, un silencio inquietante envolvió la habitación. Los latidos de Lucas resonaban en su pecho. Un recordatorio constante de la incertidumbre ante lo que estaba por venir. En un instante, alguien golpeó la puerta con fuerza, rompiendo la atmósfera tensa. «¡Abre!», gritó una voz familiar. Era su hermana, Rita, que apareció en la entrada. Su rostro era un lienzo de angustia. «Lucas, hay que salir de aquí. Están viniendo por papá». El mundo se detuvo en ese momento. Los ojos de su madre se llenaron de horror. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. Su tono era casi un susurro temeroso. Rita se atrevió a dar un paso adelante. Todo su ser emanaba una urgencia apremiante. «No hay tiempo para explicaciones. Ellos saben lo de esta reunión. Ya están aquí». Los instintos de Lucas comenzaron a gritarle que no podían perder más tiempo. Con su corazón arrugado de preocupación, recordó lo que había visto en el túnel de luz. Esa revelación no podía ser solo una mera coincidencia. No podía permitirse dejar que el pasado controlara su vida. «¿Qué podemos hacer?», dijo finalmente, logrando mantener la voz firme. «Corre, Lucas. Tienes que correr», le insistió su hermana, mientras la puerta comenzaba a temblar por los golpes de afuera. Daniel, aún incrédulo, apretó los puños. «Tienen que contarnos la verdad. ¿Qué está pasando realmente?». No había tiempo. Lucas miró a su padre, que seguía inmóvil, como atrapado en un limbo de miedo. «Papá», su voz resonó. «¿Qué hiciste?». En un movimiento inesperado, su padre bajó la mirada, como si ya no hubiera fuerzas en él para responder. Y eso fue suficiente para Lucas. Algo dentro de él estalló. La ira y la confusión se transformaron en determinación. «Get out of here», gritó Rita. Su desesperación era palpable. De golpe, el oficial se giró hacia su padre, visiblemente tenso. «Marcos, si no dices la verdad ahora, será demasiado tarde». Fue en ese instante que escucharon un estruendo ensordecedor. Las puertas volaron hacia atrás, y un grupo de hombres irrumpió en el cuarto. Vestidos de negro, parecía que venían de las sombras mismas. Lucas sintió que se le escapaba el aire de los pulmones.
La habitación se llenó del eco de disparos y gritos. Todo explotó en caos. Lucas sintió que alguien lo empujaba hacia un lado. En medio de todo, vio cómo el oficial se lanzaba hacia su padre, gritándole que debía actuar rápido. «No, esto no puede estar pasando», gritó Lucas, atrapado en un torbellino de miedo y desasosiego. Su familia se desmoronaba ante sus ojos, en medio de una violencia inesperada. La figura encadenada de su padre quedó en el medio de todo, lidiando con enemigos que parecían auténticos asesinos. Pero en una fracción de segundo, Marcos hizo algo inesperado. Se liberó de las cadenas. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre su captor, y en un instante, blandiendo un arma que los demás no habían visto, disparó. Todo pasó con una rapidez escalofriante. Lucas se quedó sin aliento, paralizado al ver qué hacía su padre. Una ráfaga de disparos resonó, y el caos estalló en un espectáculo aterrador. ¿Era posible que el hombre que siempre había querido protegerlo estuviera profundamente involucrado en cosas tan oscuras? Finalmente, comprendió que su vida, su historia, todo lo que conocía era más complicado de lo que jamás había imaginado. La traición estaba en su propia sangre. Y así, mientras el sonido del horror llenaba el aire, Lucas decidió correr por salvar a su familia. Aunque ahora no supiera si los verdaderamente peligrosos eran los hombres que entraron, o el mismo hombre que lo había criado. ¿Podrían reconstruir lo que quedaba? La respuesta quedó en el aire, cargada de incertidumbre. Lucas se quedó paralizado, con la boca abierta. El ruido ensordecedor de los disparos resonaba en su mente. Todo se sentía como una película que se movía demasiado rápido. Vio a su padre levantarse, con el arma aún humeante en sus manos, el sudor corriendo por su frente y una mirada llena de pánico. «¡Corre!», gritó su padre, y el instinto le gritó a Lucas que obedeciera. De repente, la habitación se convirtió en un torbellino de cuerpos y gritos. Un grupo de hombres armados empujó a la familia hacia un rincón, como si fueran peones en un juego que no comprendían. Todo se volvió un caos absoluto. Lucas miró a Daniel, que estaba a su lado, con el rostro pálido. Rita gritaba, tratando de proteger a su madre, pero el miedo había tomado el control. El hombre con la chaqueta desgastada intentó moverse, pero fue golpeado con la culata de un arma, cayendo al suelo. Todo sucedió tan rápido. Lucas se sintió perdido, como si estuviera atrapado en una tormenta desatada. Y en medio de esa confusión, vio algo que le heló la sangre. Alguien entre la multitud de hombres armados, un rostro familiar, un rostro que nunca esperó ver en una situación así. Era su madre. «¿Mamá?», susurró, con el corazón en la garganta. Su madre, en medio del caos, estaba con ellos, con una mirada fría y decidida. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo Daniel, pero ella lo ignoró. Su fijación estaba en la figura de su padre, con el arma todavía temblando en sus manos. «Siempre supe que algún día esto ocurriría», dijo su madre. Su voz detrás de todo ese ruido sonaba casi serena. «Marcos, tenemos que enfrentar la verdad». Lucas tardó en entender, pero en ese instante lo comprendió todo. Su madre no estaba allí para protegerlo. Estaba allí para confrontar a su padre. La tensión en la habitación se volvió palpable. El aire se volvió pesado. Cada segundo se convirtió en un pequeño infierno. «Eres un traidor», gritó su padre, haciendo eco de un dolor que Lucas no sabía que existía. La revelación los golpeó como un tren descontrolado. «Nunca debiste enterarte. ¿Qué diablos está pasando?». Lucas no podía contenerse más. Todo se sentía irreal. «Lucas», su madre se volvió hacia él, los ojos llenos de dolor. «Hay secretos que siempre hemos ocultado. Nuestro pasado. No es lo que crees». Entonces, como si el mundo estuviera conspirando para enviar a Lucas al abismo, el hombre encadenado al fondo, su verdadero padre,
Lanzó una mirada intensa a su madre y luego a Lucas, como si realmente estuviera a punto de revelar la verdad. «Tú no eres mi verdadero hijo», dijo, y las palabras lo cortaron como un cuchillo en el aire. La habitación se quedó en silencio. Nadie se movió. Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué? Su voz salió apenas como un murmullo, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. La mirada de su madre se oscureció. Un secreto pesado colgaba sobre sus hombros. «Lucas, tú eres adoptado. Fuiste llevado a nosotros por razones que nunca entendí». El mundo de Lucas se quebró en 1000 pedazos. Sus ojos, por un instante, encontraron los de Daniel, que estaba igualmente incrédulo. Todo lo que había conocido, cada recuerdo de risas familiares, cada calor de hogar, todo se convertía en una burla de la realidad. «No, eso no puede ser», murmuró, sintiendo cómo la culpa y el abandono comenzaban a sumergirlo en un abismo de confusión. «Mejor que lo sepas ahora. Que te quede claro, Lucas. Hay más en juego aquí de lo que imaginas». Las palabras de su madre sonaban a advertencia, pero estaban llenas de dolor. Entonces, un grito de horror rompió la tensión. Con la voz desgarrada, el hombre encadenado dijo: «Ellos vienen por ti, Lucas. No estás a salvo». El silencio se rompió nuevamente y un sonido sordo resonó detrás de la multitud que había entrado. Un nuevo grupo de hombres se acercaba. Lucas sintió el pánico aumentar, y mientras el caos estallaba a su alrededor, se dio cuenta de que la verdad era solo el inicio de una tormenta. Las revelaciones cósmicas palpitaban en el aire. En un instante, vio todo claro. No solo luchaban por su vida, sino por la identidad de quien realmente era. El dolor de la incertidumbre lo llenó, y mientras el caos se desataba aún más, Lucas supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca pudo imaginar. La sensación de traición, de confusión, le atravesó como un rayo. Con cada segundos que pasaba, la advertencia resonaba en su mente. ¿Quién era realmente? ¿A dónde los llevaría esta verdad desenterrada? En medio del fuego cruzado, Lucas supo que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Lucas se quedó en shock, con las palabras de su madre resonando en sus oídos. Todo lo que creía saber sobre su vida, su familia, su identidad, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. La tensión en la habitación era palpable, como si la atmósfera misma estuviera a punto de estallar. Los gritos seguían resonando afuera, y Lucas sintió que el caos se intensificaba. Su padre, maniatado pero ahora empoderado, respiraba con dificultad, mientras la figura con la chaqueta desgastada se tambaleaba, claramente afectado por la revelación. ¿Qué significaba todo esto? El hombre miró a Lucas con ojos llenos de advertencia. «La verdad no te salvará», gritó. Pero antes de que pudiera añadir más, otro grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, por la puerta principal que no había cerrado. Esta vez la situación se volvió violenta. La confusión estalló en un grito colectivo, un descontrol absoluto. Lucas sintió que el tiempo se detenía. En la multitud, su hermana Rita se movía para proteger a su madre, pero un grito atronador sacudió el ambiente. «No dejes que te atrapen, Lucas». Fue lo último que Daniel pudo gritar antes de que un hombre armado lo empujara contra la pared. La mirada de su hermano se volvió desconcertante mientras el caos se intensificaba. Con un movimiento rápido, Lucas se abalanzó hacia su padre, y en el mismo instante, una explosión resonó por la calle, haciendo temblar las ventanas. La tierra vibró bajo sus pies. Un destello de luz cegadora atravesó la habitación, y el polvo se levantó en una nube oscura que cubrió todo, envolviendo a la familia en una neblina de confusión. Un segundo después,
Cuando la tormenta de polvo comenzó a sentarse, Lucas levantó la mirada y su corazón se detuvo. En medio de la confusión, su madre estaba tendiendo la mano hacia su padre. «¡Marcos!», gritó, pero sus ojos no mostraban el amor de antes. Estaban llenos de desesperación. De repente, un grito desgarrador emanó de su madre. Lucas no lo entendió hasta que giró la cabeza. Hacia donde ella estaba, el hombre encadenado había caído al suelo. Un charco rojo se expandía a su alrededor. Era su verdadero padre. El tiempo se detuvo nuevamente. El silencio, un momento en el que nada parecía real. «¿Qué has hecho?», gritó Lucas, sus palabras perforando el aire. La verdad que había estado buscando se convertía en un horror tangible. El hombre que lo había criado, el que había sido parte de cada recuerdo feliz, estaba allí y había disparado a su verdadero padre. «No, no puede ser». Las palabras apenas salían de sus labios, buscando una respuesta, algo que enmarcara esa realidad. De repente, todo se descontroló. Brown, la figura con la chaqueta desgastada, se tambaleó entre los cuerpos. «Juego de lo que entiendes», gritó, mientras un tercer grupo de hombres asaltaba desde atrás, atrapando a todos. Lucas sintió cada pensamiento volverse un torbellino. La figura familiar, su madre, la confusión, todo comenzaba a desvanecerse en un mundo de traiciones. Los hombres que habían entrado buscaban a alguien, y sabían que había algo que tenían que proteger, no solo un secreto, sino una identidad. «¿Quiénes son?», explotó Lucas, intentando aferrarse a alguna resolución. El oficial de la policía, que antes parecía tan confiado, se estaba desmoronando ante su madre. «Tu madre está en el medio de todo esto». Sus palabras cayeron como un golpe, y Lucas entendió que él mismo había sido parte de un rompecabezas que nunca le enseñaron a armar. La confusión aumentó, y su mente luchaba por ordenar el caos. Desde el fondo, el verdadero horror apareció. Uno de los hombres armados, con una sonrisa siniestra, levantó un objeto brillante. «Su vida depende de la decisión que tomes, Lucas». Era un detonador. La habitación estalló en murmullos. Todos tenían los ojos fijos en la figura de su madre, quien se había vuelto en su centro. Lucas sintió que un nudo se formaba en su garganta. Sintió que su respiración se agitaba. «¡Mamá!», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Dímelo todo». Pero en lugar de respuestas oyó solo risas. Desconcertado, Lucas se dio cuenta de que todo lo que pensaba que era real estaba a punto de volar por los aires. La verdad que tanto había buscado podría haber sido solo una ilusión, enredada en su pecho y listas para estallar en 1000 fragmentos. El tiempo se salió de control. La voz de su madre resonaba como un eco lejano. Los hombres armados se acercaban, y un profundo miedo se apoderaba de él. Lucas entendió que no había ninguna salida fácil. ¿Quién era realmente? ¿Y qué papel había jugado en esta historia que no podía comprender? La figura de su madre ya no era familiar, y la conexión que había sentido estaba evaporándose. La verdad ahora era un laberinto del cual no podía escapar. Miedo, dolor y traición se mezclaban mientras la realidad se desmoronaba. En ese instante, Lucas se dio cuenta de que no solo su vida estaba en peligro, sino que todo lo que lo definía podía desaparecer. ¿De quién podía fiarse? ¿Y a dónde lo llevaría esta espiral de revelaciones? Todo se tornó en oscuridad y desasosiego. Lucas se quedó paralizado, incapaz de asimilar la magnitud de la revelación. Todo giraba, se caía a su alrededor. Las palabras de su madre seguían retumbando en su cabeza. «Eres adoptado». Un nudo se formó en su garganta, y la rabia y la confusión amenazaban con desbordarse. La figura de su madre, antes un faro de amor y protección, ahora parecía una extraña. ¿Cómo podía haberle ocultado algo tan importante?
Sentía que el aire se volvía más denso, y un grito se formó en su pecho. «¡No puede estar pasando!», explotó. Pero su voz sonó lejana, como si hablara desde un abismo. Los hombres armados, al escuchar el grito, se volvieron hacia él. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, y el rostro de su madre se tornó pálido. Justo entonces, un sonido ensordecedor rompió la habitación. Una explosión resonó desde el pasillo. Las paredes temblaron, y Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La puerta se desgarró en 1000 pedazos, y una nube de polvo y escombros invadió la habitación, haciéndole toser. En medio del caos, un grupo de soldados irrumpe, uniformados, con miradas decididas. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, su voz cortante como un cuchillo. Lucas cayó al suelo. Su corazón latía, con fuerza. La confusión era completa. El hombre que había disparado, su verdadero padre, yacía herido, mientras su madre sostenía su mirada, llena de temor. Rita y Daniel estaban a su lado, atónitos, incapaces de procesar lo que sucedía. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los soldados se acercó al hombre encadenado, el que había revelado ser su verdadero padre. En un movimiento rápido, le quitó la cadena que lo mantenía atado. Lucas sintió su corazón detenerse. ¿Qué estaba sucediendo? «¡Vamos!», ordenó el soldado al hombre, que sorprendentemente se levantó con agilidad. Sus ojos estaban llenos de determinación. «Debemos salir de aquí antes de que ellos lleguen». El caos se intensificó. El sonido de gritos y disparos resonaba en la distancia, mezclándose con el polvo y la confusión. Lucas miró a su madre y en su mirada leyó una súplica. «¡No!», gritó su madre, alzando la mano como si pudiera detener el tiempo. «Marcos, no te vayas». Pero el hombre no escuchó. Con un movimiento rápido, se apresuró hacia la salida, seguido por los soldados. El pánico erizó la piel de Lucas. ¿Por qué su madre reaccionaba de esa manera? ¿Qué secretos seguían ocultos? La figura de su padre, la de la persona que siempre había sido su protector, se desmoronaba. Lucas sintió que la lealtad y el amor que había sentido por él se desvanecían, devorados por las llamas de la traición. Todo lo que conocía se había vuelto irreal. «¿Qué está pasando?», explotó de nuevo, mirando a su madre, quien parecía a punto de romperse. Ella se acercó, pero su mirada estaba llena de lágrimas. «Lucas, hay cosas que no entiendes. Debes saber que tu vida ha estado en peligro desde que naciste. Hay más, hay conexiones que nunca quise revelarte». En ese momento, la puerta se cerró de golpe y una sombra entró detrás de ella. Era uno de los hombres que habían estado al otro lado, y lo que tenía en la mano heló la sangre de Lucas. Un detonador. «Ahora todos entenderán», su voz resonando con una locura peligrosa. El tiempo se detuvo. Era como si una bomba estuviera a punto de explotar en el centro de sus corazones. El caos y el horror se fundieron en un clímax devastador. «No», gritó Lucas, pero ya era tarde. El hombre presionó el botón. Un rugido ensordecedor llenó la habitación. El mundo estalló en una luz brillante y nublada. Las paredes se desmoronaron, y el suelo se convirtió en un mar de escombros. Todo se desvanecía en un caos absoluto, mientras Lucas comprendía que las revelaciones nunca habían sido lo más terrorífico. La verdad, en su forma más pura, había sido una trampa mortal. Los recuerdos, el amor, la traición, todo se desvanecía en una fracción de segundo. Lucas sintió que caía, arrastrado por un abismo de oscuridad. Y mientras lo hacía, una última pregunta atormentó su mente. ¿Qué significaba ser parte de este horror? La respuesta quedó perdida en el eco de la destrucción. Lucas se encontraba atrapado en una nebulosa de confusión y caos.
La explosión resonaba como un eco interminable en sus oídos. El polvo cubría todo, y él apenas podía ver. Todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. ¿Quién era su verdadera familia? ¿Qué era real? El rostro de su madre, atormentado, aparecía y desaparecía en la niebla, mientras él intentaba procesar la traición. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Daniel, empujado por uno de los hombres armados, que lo hizo caer al suelo. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Daniel!», gritó, tratando de llegar hacia él. Pero una figura aparecería de la nada, inmovilizando su brazo. «No te muevas», dijo un hombre de cabello gris, con una voz grave y autoritaria. Era el mismo que había llevado a su padre. Un frío sudor corrió por su frente al ver que las miradas se centraban en él. Aquella situación no solo era peligrosa, era terrible. «¡Déjalo!», bramó su madre, dando un paso hacia ellos. Pero el hombre armado solo se rió, y el sonido resonó como un trueno en la penumbra. «¿Crees que puedes salvarlo?», dijo, mirando a Lucas directamente a los ojos. «La verdad está a punto de salir a la luz». Lucas se estremeció. Sabía que lo que venía era algo que nunca podría haber anticipado. Los hombres en la habitación comenzaron a moverse, formando un círculo. Cada uno miraba con desprecio a la figura de su madre. Ella, en medio del caos, tenía un aire desafiante, pero los ojos le temblaban. «Hay algo que no entiendes, Lucas», comenzó a decir su madre, pero la puerta voló de forma espectacular. Un grupo distinto de hombres entró, mostrando armas con láseres que parecían de ciencia ficción. La habitación se llenó de una luz roja intensa, ahogando la confusión en pánico. «¡Corre!», gritó Rita, mientras el hombre del cabello gris intentaba atrapar a su madre. Pero en ese instante, todo se congeló. Uno de los nuevos hombres armados levantó la mano y en un giro inesperado disparó un rayo de luz en dirección a la figura de su madre. «¡No!», gritó Lucas, pero el tiempo se detuvo. La luz atravesó el cuerpo de su madre, transformándose en una explosión de energía que iluminó la habitación. Lucas quedó paralizado. No podía creer lo que veían sus ojos. Cuando el resplandor se disipó, todo cambió. No era su madre la que estaba frente a él. Era un holograma. La verdadera figura se encontraba a varios metros, observando la escena con una frialdad que heló la sangre de Lucas. La mujer que supuso que siempre había sido su madre estaba ahí de pie, con un rostro completamente diferente. Una impostora. «Empezamos el experimento hace muchos años». La voz de la mujer resonó, pero era como si estuviera hablando desde un mundo lejano, distante. Era como ver un rompecabezas que de repente se reorganizaba solo. Lucas la observaba atónito. «¿Qué?», su voz se quebró. «Lucas, tú no eres el único que tiene secretos. La organización ha estado jugando contigo desde que naciste. Eres parte de un plan mayor, algo que ni tú ni tu familia comprenden. Has sido una pieza en un juego, y ahora es tiempo de que todos lo sepan». La habitación se llenó de murmullos de asombro y desesperación. Lucas no podía enfocar sus pensamientos. La imagen de su madre, ahora una absoluta desconocida, se había desvanecido, y el hombre de cabello gris lo miraba como si supiera que este día había llegado, llenando el espacio con una tensión insoportable. El dolor atravesaba su pecho, y mientras intentaba comprender lo que había escuchado, el hombre gris se inclinó hacia él. «¿Estás listo para saber quién eres realmente, Lucas?». Y con esas palabras, el mundo se tambaleó una vez más. Todo lo que creía saber se desvaneció, dejando solo un oscuro abismo por delante. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y peligrosa. ¿Qué más estaba ocultando su familia? ¿Y qué significaría eso para él? El estruendo de la explosión resonó como un eco interminable en el corazón de Lucas. La oscuridad se disipó lentamente, revelando un caos irremediable.
Gritos, sollozos y el terrible olor a humo envolvían el ambiente. Lucas se aferró a su hermano Daniel. El miedo lo paralizaba. La figura de su madre se desvanecía entre los restos de lo que había sido un refugio familiar. ¡Mamá!, gritó, intentando atravesar el tumulto, pero su voz se ahogó en el ruido. La verdad que había aprendido ahora lo perseguía como una sombra. No solo era su historia, sino un rompecabezas en el que nadie parecía tener las piezas correctas. Los hombres armados, ahora en una confusión total, se disparaban entre sí. Lucas miró a su padre, el verdadero, que se encontraba cada vez más lejos. ¿Qué era lo que él había hecho? ¿Era esto lo que significaba ser parte de su familia? Los recuerdos de risas y días felices se desvanecían y el dolor se convertía en un hueco abierto en su pecho. ¡Lucas!, la voz de Daniel lo sacó de su ensueño. Juntos comenzaron a mover los escombros, tratando de liberar a los que habían quedado atrapados en el caos. Todo lo que tenían era el uno al otro. Lucas se dio cuenta de que, a pesar de la verdad oscura que acechaba, tenían que luchar por lo que quedaba. «Debemos salir de aquí», gritó Rita, su hermana, quien había logrado escapar de la confusión. Sostenía un trozo de tela, probablemente parte de la cortina que había sido devorada por la explosión. Estaba herida, pero la determinación brillaba en sus ojos. Mientras todos corrían hacia la salida, Lucas se detuvo un momento. Miró hacia atrás, hacia la figura que había resultado ser una impostora, y sintió una punzada en su corazón. «¿Por qué, mamá?», susurró al aire. Pero no había respuesta, solo el ruido ensordecedor de la batalla. El caos estallaba a su alrededor cuando se encontraron en el paso. Un oficial, aquel que había estado presente en esta trama oscura, estaba siendo empujado por un grupo de hombres. «¡Lucas!», gritó. «Necesitamos actuar rápido. Hay un camino de escape». Sin pensar, Lucas tomó la mano de su hermano y su hermana. Juntos se lanzaron hacia donde el caos los empujaba. El pasillo estaba lleno de humo, y de repente el tiempo parecía ralentizarse. Entendieron que no solo luchaban por escapar, sino por encontrar la verdad y darle un nuevo significado a su vida familiar, a pesar de lo que había ocurrido. De pronto, un destello en la esquina de su visión llamó su atención. Era el hombre de la chaqueta desgastada, corriendo hacia ellos a través de las sombras. «No miren atrás», gritó, sumándose a la carrera frenética. La figura de su padre, llena de dolor y revelaciones, quedaba atrás, pero esa era una batalla que tendrían que enfrentar más tarde. La salida estaba a la vista, cuando un grito desgarrador resonó. Rita cayó de rodillas. Su pierna había sido atrapada. «¡Ayúdame!», gritó. La desesperación inundó a Lucas. Con rapidez, Daniel lo ayudó a levantar a Rita. Así, los tres se lanzaron hacia la puerta. Una vez fuera, el aire fresco llenó sus pulmones como un bálsamo, pero sabían que no podían relajarse. Mientras se alejaban de los escombros, la realidad los alcanzó. Esa noche, bajo las estrellas, sintieron que los secretos, aunque dolorosos, habían comenzado a desenredarse. Cada uno con sus propios pensamientos, se dieron cuenta de que la verdadera batalla no había sido solo para escapar, sino para reconstruir su vida a partir de la verdad que envolvía su existencia. Lucas miró a sus hermanos. «No podemos dejar que esto se repita. Debemos averiguar quiénes somos realmente». La determinación brillaba en sus ojos, aunque el camino por delante iba a ser difícil y lleno de más secretos por descubrir. Al menos ahora tenían unos a otros. «Ahora somos un equipo», dijo Daniel, sonriendo con un atisbo de esperanza. «Esto es solo el principio». El viento sopló suavemente, llevando consigo el eco de las sombras del pasado. Pero era tiempo de avanzar, juntos.
Lucas se sintió aliviado en su corazón. Así concluyó un capítulo de su vida, pero la historia apenas comenzaba. Y antes de que terminemos, debes suscribirte ahora. No quieres perderte las increíbles revelaciones y giros en la próxima historia. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encanta saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.